Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Es 13 de agosto y nos felicitamos entre todos los fidelistas, seguidores del pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana. Hoy consagraremos nuestra mesa redonda a una de sus creaciones, la Escuela Latinoamericana de Medicina, esa escuela que más que latinoamericana se ha convertido en escuela del mundo y por la que hubiera merecido ampliamente el Premio Nobel de la Paz, por su contribución extraordinaria a la paz y a la vida entre los pueblos. Del Elan y de la Henry Riff y ese espíritu de solidaridad que no se borrará jamás, como había dicho Fidel al hablar en la inauguración de aquella instalación en noviembre, el 15 de noviembre de 1999, cuando dijo que será esta escuela, su espíritu de solidaridad e integración será tan profundo que no se borrará jamás. Será un ejemplo de la unidad más profunda en la diversidad más rica, estampa del mundo futuro que soñamos. Estarán preparados para el próximo siglo y albergamos la seguridad de que un día no lejano, como eminentes profesionales con sus computadoras personales, no cesarán de intercambiar entre ellos conocimientos, experiencias e iniciativas creadoras. Lo más importante habrá de ser su consagración total al más noble y humano de los oficios, salvar vidas y preservar salud. Más que médicos, serán celosos guardianes de lo más preciado del ser humano, apóstoles y creadores de un mundo más humano. Aquellas palabras de Fidel al inaugurar la ELAN el 15 de noviembre de 1999 nos han traído a nuestros invitados a la mesa redonda de esta tarde. Le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos a la doctora Lidia Cardellá Rosales. Gracias, profesora, por estar. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Ella es fundadora, profesora consultante de la ELAN, con una historia tan larga que no cabe aquí. Es de los primeros maestros, de los primeros médicos que tuvo la Revolución Cubana y también de los primeros maestros de médicos. La doctora Rosa María Capote Obregón, profesora de Química de la Academia Naval, que es el lugar donde hoy se asienta la ELAN, es de esos profesores que, siendo de la Academia Naval, pasó a formar parte de la Escuela Latinoamericana y por lo tanto es de sus profesores fundadores. La doctora Marcy Calderón Martínez es jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud Pública, pero es una mujer con una memoria conmovedora de lo que fue la integración, la constitución de aquel contingente, Henry Riff, que ha hecho historia en tantos lugares del mundo, aquel primer grupo que se fue a Pakistán y tiene hermosas anécdotas que contar también. Y le doy la bienvenida al doctor Ismael Oumaru Isaka. Ya nos ha acompañado antes, es graduado de Níger, presidente nacional de la Unión de Estudiantes Africanos en Cuba y un cubano más. Bueno, como casi todos los jóvenes que estudian en Cuba. Gracias y felicidades porque sé que comparto con ustedes la alegría de celebrar cada vez con más vida la memoria y el legado de nuestro comandante en jefe Fidel Castro este 13 de agosto. Lo más importante habrá de ser su consagración total al más noble y humano de los oficios, salvar vidas y preservar salud. Más que médicos, serán celosos guardianes de lo más preciado del ser humano, apóstoles y creadores de un mundo más humano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Y bueno, quiero comenzar con, digamos que la decana de esta mesa, con la doctora Lidia. Usted es de las fundadoras de la escuela. Sí. ¿Cómo entra? ¿Cómo recuerda aquella fundación, aquella idea que parecía año 99 o 98 se dio la idea por primera vez, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue la construcción de esta maravilla que es la ELAN? Bueno, nosotros conocimos ya de las palabras de nuestro comandante Fidel de que se iba a crear la Escuela Latinoamericana. En esa ocasión yo estaba trabajando en la Facultad del Calixto García, la Facultad de Ciencias Médicas del Calixto García. Y inmediatamente
me motivé para incorporarme a esta actividad como un sueño más de nuestro comandante. Y quise participar. Y bueno, hicimos todos los trámites. El primer rector de la ELAN visitó, Carrizo, Juan Carrizo, visitó la Facultad de Medicina del Calixto, igual que otras facultades, motivando profesores para que se incorporaran a la ELAN. Y allí, bueno, nos incorporamos un grupo, del cual yo formé parte. Y ¿Cuál de es su ahí, especialidad, doctora? bioquímica, la más bella. La más dura, ¿no? La más bella. Ah, la más bella. Yo siempre he oído a los estudiantes de medicina que es la más dura. Sí, pero eso es porque no la han llegado a conocer y amar suficiente. Porque cuando la conocen y la aman, es la mejor. Bueno, yo quiero decir, antes de que usted siga, porque estaba buscando los datos, que les decía, es la doctora Lidia Leonor Cardellá Rosales, nació en Manzanillo en 1935. Es decir, estamos hablando de una mujer de 83 años. Que cumplo ya 84. Ya, porque lo digo porque como no lo parece, nadie va a darse cuenta. Graduada de doctora en medicina en el año 1962 y su servicio médico rural fue en la Sierra Maestra. En la Sierra Maestra. Después hizo posgrado en el CENIC, es doctora en ciencias biológicas, especialista de segundo grado en bioquímica clínica, profesora investigadora titular y ha cumplido misión en Yemen, Nicaragua, Angola, en fin. Creo que he dicho un poquito. Sí. Ha sido profesora de las 15 graduaciones. De las 15 graduaciones y todavía sigo ahí, hasta que no me voten. Y con mucho gusto hemos participado en todos estos 20 años ya que cumple la escuela. ¿Qué recuerda de Fidel con relación a la ELAN antes de nacer? Bueno, de Fidel antes de la ELAN, todo. Mire, yo soy fidelista desde las palabras del asalto al cuartel Moncada y el discurso de la historia me absolverá. Yo empecé a conocer Cuba de verdad con ese documento. Yo no conocía Cuba, yo era plástica, una gente que estaba nada más que para ver, que para bailar, la fiesta y más nada. Yo me hice cubana de verdad, patriota quiero decir, a partir de conocer los problemas que tenía de verdad Cuba, lo que nos los retrataron en la historia me absolverá. Y ya desde ahí, bueno, para adelante, yo fui de aquellas que dijeron, si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. Y en fin, en todas las tareas de Fidel, yo traté de hacer el máximo posible. Y si no hice más, porque no pude, no fui capaz. Pero yo dediqué con toda intensidad mi vida a seguir los ideales de Fidel. Ahora, esta idea de hacer una escuela latinoamericana que él plantea, porque viene el ciclón Mitch, que hizo tanto daño en Centroamérica, y el George, los dos, y se crea el PIS, el Programa Integral de Salud, pero él dice, no solo vamos a llevar médicos, 2.000, 3.000 médicos a Centroamérica, vamos a formar médicos. Y ahí surge... Y estamos formando médicos de todo el país, ya van a llegar casi 130.000, tenemos en esas 15 graduaciones. Ya 130.000 graduados. De los cuales, de alguna manera, un granito pequeño, pero he puesto yo en todos estos 20 años. Estoy segura, pero yo decía, ubicándonos ya en 1998-99, las visitas de Fidel a la ELAN, antes de que la ELAN naciera, ¿tuvo algún contacto con él o lo vio alguna vez a lo largo de la formación? ¿Pudo interactuar con Fidel en esos años? Después de que la ELAN, sí, ya, después de la ELAN, sí, después de la ELAN, las visitas que hizo el comandante, tuvimos la oportunidad de estar en una ocasión incluso con él y tuvimos la oportunidad de que le entregaran, no fui yo, se lo entregó otra profesora, un libro de los escritos por nuestro que tiene un pensamiento de él. ¿Usted tiene escrito libros? Sí, de la misma asignatura de bioquímica. De bioquímica. Sí, los libros por los que ellos estudian. Pero en ese libro eran de la edición reciente, porque esa edición se hizo precisamente para la ELAN, y ahí hay un pensamiento de Fidel. Y entonces una profesora, que fue la doctora Mirta Compagnoni, se lo dio para que él viera que tenía un pensamiento de él el libro, y entonces lo leí y dice, yo que pude haber escrito de bioquímica, y él podía escribir de bioquímica, porque él podía escribir de todo realmente. Y entonces lo leyó, y estuvo de acuerdo con eso. Es un pensamiento que dice... ¿Por qué le temen tanto a la bioquímica siendo tan interesante, tan importante la bioquímica? Si él lo dijo en Girón, cuando empezaban
Ciencias en la Básicas. Facultad Girón. En la Girón, Escuela en el de Instituto de Medicina. Ciencias Básicas y Claro. Preclínica Victoria de Girón, porque allí, bueno, él iba, visitaba mucho a los estudiantes cuando empezaban en el año 62 y ellos siempre estaban quejándose de la bioquímica y él les dijo esas palabras ahí, entonces esas palabras se recogieron, las tiene Girón puestas también allá. Entonces, ya desde entonces usted era profesora de médicos. Yo Una doctora empecé profesora de desde médicos. 1963, regresando del Servicio Médico Social Rural, empecé a formarme en la especialidad que no era lo que quería hacer. Fíjese, yo no quería hacer bioquímica, yo quería hacer pediatría, pero a mí me piden que haga bioquímica porque igual que a otros se le pidieron otras especialidades porque muchos profesores habían abandonado el país y hacían falta profesores porque ya estaba claro que íbamos a ser una potencia médica. Claro. Y entonces a mí me piden particularmente para hacer bioquímica. Y bueno, yo dije, yo no sé qué es Y la ahora bioquímica. se enamoró de la bioquímica. Bueno, por eso seguí aquí. Bueno, qué bonito. Y yo pensando que usted cumplió servicio social, dijo así, sencillamente Sierra Maestra, pero ¿en qué remoto paraje de la Sierra Maestra? Becas de Jibacoa, Minas del Frío y Yara Arriba. Nada menos. Pero bueno, una mujer de la tierra de Celia Sánchez es capaz de Sí, eso y mucho señora. más. Ahora, de las ideas que Fidel plantea en la fundación, las orientaciones, los conceptos, usted que es una mujer que desde el juicio del Moncada se aferró a las ideas de Fidel, ¿qué siente que hay de la conceptualización y de la idea de Fidel que usted ve materializado en esa escuela? Bueno, en la escuela y en sus profesores están ahí presentes. Estamos formando médicos como él quería, de ciencia y conciencia. Pero además en los propios egresados, nosotros nos han dado demostración de una formación Sólida. solidaria. Fíjese que cuando el terremoto de Haití, que vino después la epidemia de cólera, fueron cientos y tantos egresados que se ofrecieron para ir a trabajar allí, de distintos países, incluyendo Estados Unidos. Fueron ahí egresados a participar y a colaborar junto con el propio rector que estaba allí también. Claro. El rector fue con su esposa. Siempre hubo la preocupación de mucha gente que decía, y esos jóvenes que vienen de todas partes, lo peor es que cuando se hagan médicos, a lo mejor venden su servicio médico a quien más le paga y se olvidan de los principios que los educó Fidel, y Fidel decía, bueno, pueden irse 2 o 3, pero siempre la mayoría seguirá haciendo medicina social. ¿Ustedes han seguido la ruta de esos muchachos? Sí, como no, pero además ellos han organizado la Asociación Médica de la ELAN, que son de graduados. En todos los países existe una y una general internacional que los agrupa a todos. Bueno, me dice Aleidita Guevara, la hija del Che, doctora también, alumna suya, pues, en este momento está en Uruguay y está justamente participando en una actividad organizada por graduados del ELAN. Pero voy con Rosa María. Rosa María me aclara, Lynn, no soy doctora, soy profesora de química también en la facultad, pero vengo como habíamos dicho, viene de la antigua escuela, como dice una canción de Silvio Rodríguez, aquella escuela militar que se transformó en escuela de médicos, ¿no? Ella hace un testimonio y me dice, esta escuela cambió mi vida. Yo quiero preguntarle por qué usted siente que cambió su vida. Bueno, ante todo, buenas noches y darle las gracias por poder participar en esta mesa. Nosotros ya llevábamos más de 20 años en la Academia Naval y cuando se crea la Escuela Latinoamericana a raíz de los ciclones que, bueno, el comandante en un evento de un fórum de ciencia y técnica dijo que la Academia Naval sería una escuela de medicina. En ese momento la academia estaba trasladándose hacia las instalaciones que están en lo que es la Academia de la FARC, que es donde radica actualmente la academia. Y un grupo de profesores nos quedamos en la ELAN. Desde el primer momento participamos en todas las tareas y nos relacionamos mucho con todos los estudiantes. Al inicio fueron 4 países los que comenzaron, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y era una actividad constante con los alumnos que nos enseñó a conocer a esos jóvenes, a ver la forma en que vivían, lo que pasaban en cuanto a las necesidades, algunos económicas,
otro para problemas de salud. Y eso nos hizo irnos relacionando cada vez más, ir conociendo sus costumbres, pues como sabemos, todos tienen sus religiones, las cuales se respetan, tienen las diferentes formas de comportarse de acuerdo a sus países, los bailes, todo lo típico, sí. lo tradicional de ellos. Y bueno, participábamos con ellos y fuimos Es decir, usted entró conociéndolo. como a un mundo en miniatura, Nuevo, por aunque era completo. Centroamérica solamente. Yo recuerdo de cuando se inaugura la ELAN, que estaba yo en Tricontinental, y pedimos hacer un reportaje allí y nos hablaron. Los muchachos lo que hablaban era que la comida era la que no les funcionaba mucho. Es decir, los primeros tiempos no fueron fáciles, ¿no? Sí, los primeros tiempos a ellos les costó trabajo adaptarse. ¿Por qué? Porque era una comida para todos y cada uno tenía sus costumbres y sus características. Y Hubo que importar mucho picante. bueno, ellos cuando venían de vacaciones, ellos traían picante y ya de una promoción a otra, cuando llegaban ya ellos Ya venían traían avisados. ya avisados. Pero se fueron adaptando y fueron cada vez relacionándose más con nosotros, con los profesores. E incluso los primeros grupos que llegaron, hay algo que nosotros siempre lo recordamos, una estudiante que llegó y bueno, había una actividad en lo que era actualmente lo que se le llama el parqueo en Lelán, y ella se quedó arriba. Y yo fui a buscarla y ella me dijo, no, yo no bajo porque yo no tengo dinero. Porque ella pensó que eso era cobrado. Y entonces nosotros, los profesores que estábamos allí, le dijimos, no, eso es una actividad que se le da como un recibimiento a ustedes. Y entonces ella bajó con nosotros. Eso nos hizo cada vez relacionarnos más con ellos, conocerlos más, ver que son personas maravillosas, que después empezó el problema de los que iban llegando con problemas de idioma, porque no hablaban el español, pero sí en el área de premédico recibían lo que es la asignatura para poderse comunicar y eso nos hizo ir conociendo, ir dando cada vez más de nosotros y eso al final consideramos que nos fue dando condiciones como para considerarnos una mejor persona, ya que éramos capaces de compartir más, de entender sus problemas, de si había que quedarse para darle una ayuda, porque no todos traían la misma nivelación. Lo hacíamos si teníamos que quedarnos a las 7 de la noche para atenderlo. Yo fui profesora guía en los primeros años y nos relacionábamos al máximo con ellos. Y entonces eso nos fue llevando poco a poco a ir conociendo las características de otro lugar, de otro país, de otros jóvenes, porque en definitiva eran jóvenes. Y por eso es que al final nosotros consideramos que eso, la estancia en Lelán, nos convirtió en mejores personas. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de compartir, de dar lo poco que tenemos a través de la actividad docente. ¿Y qué iba a pensar usted que iba a ser la profesora de médicos de todo el mundo, no? Ya hay 27 países. 107 países. 107 países han llegado. 107 países ya en este momento. Y en ningún momento lo pensé. Siempre admiré mucho los médicos, la carrera de medicina, pero consideraba que yo no tenía valor para ejercerla como tal y nunca pasó por mi mente estudiar medicina. En un principio era bioquímica y después pasé para química. Pero al hacer el cambio, bueno, eso implicó que tuviese que relacionarme con los profesores, con los médicos en la escuela, buscar bibliografía, ver nuevos términos, cuestiones que hay que aplicarlas a las asignaturas de las especialidades, como es la asignatura que da la doctora Lidia Cardellá, y entonces eso fue haciendo de que un poco nos hemos ido involucrando dentro de la carrera, pero siempre con una limitación, no porque no somos médicos, pero sí apoyando y preparándolos para cuando ellos pasan a la formación de profesional, que ya dan las asignaturas. Sí, está escribiendo un capítulo de química
para libros de bioquímica. Es decir, ustedes también producen la bibliografía para los estudiantes de... No, eso, la bibliografía que hacemos es para todos los estudiantes de medicina del país y también en otros países se Es decir, usa. claro, porque el estudiante El programa del es el ELAN, mismo. el estudiante del ELAN tiene las mismas habilidades y preparación que un médico, igual. que los médicos de El Cuba. programa docente es idéntico, es el mismo programa Sí, de Cuba. lo que cuando ellos llegan al ELAN, ellos hacen un curso premédico que es con un grupo de asignatura para prepararlo para entrar en el área de formación de profesional, que ese programa sí no es el que está en la secundaria ni en Claro, el pre, claro. es un programa que Los se nivela, hizo los pone al para nivel, darle una exacto. nivelación a ellos. Usted tampoco tuvo alguna vez intercambios con Fidel en la preparación del ELAN o en sus visitas al ELAN. No, la relación que yo tuve con el comandante ya fue en los encuentros de padres donde él participaba porque en usted la era escuela. guía, usted era guía del grupo. Sí, no, y además siempre en los eventos se sacaba un grupo de profesores y yo tuve. ¿Y qué recuerda de esas cosas de Fidel Bueno, con los padres? Bueno, recuerdo algo maravilloso, el intercambio, cómo él llegaba y compartía en el salón, hablaba con los padres, intercambiaba, les escuchaba sus sugerencias, les daba criterio y desde el primer momento él siempre habló de resultados, de la misión de la escuela y de que se iban a graduar como médicos. Y eso hizo que los padres también, confianza, ¿no?, en las palabras del comandante, participó en la graduación, visitas en muchas ocasiones a la escuela y siempre cuando él llegaba los alumnos iban para donde él estaba, que era un problema. ¿Por qué? Porque ellos salían de donde ellos estuvieran. Estuvieran dando clases. Sí, sí, ellos cuando sabían que llegaba el comandante, ellos salían y iban inmediatamente y él les daba la mano, los saludaba, compartía. Hay muchas fotos de visitas del comandante en la Bueno, escuela. gracias, doctora bueno, doctora no, ya llama claro, doctora no, licenciada en química y una mujer que fue de la escuela original, de los predios, puede decirse, los edificios que fueron la sede, que son hoy la sede y que fue hasta ese momento la escuela naval. Pero vamos a ir con los testimonios de aquellos primeros graduados del ELAN. El recuerdo más grato, la primera vez que el comandante Fidel Castro llegó a la escuela de ELAN, yo te soy sincero, yo no tenía idea de quién era él. Por casualidades de la vida y por bendiciones que Dios le da a uno, cuando él se baja del pick-up del carro donde él iba, a la primera persona que fue a saludar de todos los estudiantes fui yo. Yo creo que él definitivamente no se debe acordar de eso, yo sí me acuerdo porque para mí eso fue demasiado especial. Créeme que sin yo conocerlo, la energía que él me transmitió fue suficiente como para que me pusiera a llorar ese día. Y eso yo creo que es el recuerdo más inmenso y el más grande que a mí me pudo haber pasado. Y te lo digo porque a partir de ahí mi vida se transformó completamente. Porque aún recuerdo las palabras que él me dijo. Estudien, que por eso vinieron para acá. Recuerden que hay gente que los está esperando. Yo tenía amigos que decían, no te vayas, ahí leen las cartas, ahí no vas a poder hablar por teléfono y todo el mundo decía así. Entonces yo tenía un poco de temor, pero decidí a irme. Y lo más lindo fue en la forma en que nos llegaron a recibir, como que nos estaban adoptando. Y toda la gente nos adoptó, toda la gente. Entonces los maestros, todo el mundo siempre dice que ellos fueron muy paternalistas con nosotros, pero era tan bonito sentir que cuando uno estaba triste, bien podía ir con el maestro de fisiología, con el maestro de anatomía a quejarse, que igual que para ir a hacerle una pregunta de los estudios.
si quieres saber más, estás en el espacio para ti. Mi nombre es Darío Gabriel Sánchez y esto es Dominio Cuba. Quiero mostrarte que sin dudas hay usuarios que merecen un like. Bueno, estaban viendo ustedes una infocinta que corría por debajo. Fue cuando el 15 aniversario de la Mesa Redonda, es decir, hace 5 años ya, que se estrenó este documental que le saca las lágrimas a uno, porque si ellos lloran, ¿cómo no va uno a conmoverse? Pero eso me pasó igual cuando estuve conversando con Marcy, que es de los médicos que integra el primer contingente de la Henry Reef que va para Pakistán. ¿Es así? Ustedes se estaban preparando para ir para el Katrina y Estados Unidos jamás respondió. No respondió. Los recuerdos que tienes tú de esto, no eres Leland. Cuando hablamos digo, queremos hacer una mesa con gente de Leland, me dijo, Sí. yo no estuve en Leland, digo, pero has tenido compañeros de Leland cerca, ¿no? Cuéntanos Sí. un poquito. Gracias, Arlene. Primero, buenas noches. Es un placer estar aquí, sobre todo porque es una mesa de homenaje a nuestro comandante, al que todos amamos y siempre vivo. Este momento de la inauguración del contingente Henry Reef, de la formación de la brigada para Henry Reef, es necesario hablar del comandante para hablar de este momento, porque fue su idea, fue quien lo formó, fue quien lo preparó. Él, en su conceptualización, definió en aquel discurso de septiembre del 2005, cuando se inauguró, yo traje la cita porque siempre ese discurso acompañó toda la brigada, a todo el contingente, es como el precepto del contingente Henry Reef, que después después que no se cumplió esa misión, ha cumplido muchísimas otras misiones en varios países del mundo, guiados por este pensamiento, donde él nos dijo en ese discurso que nosotros demostramos que el ser humano puede ser mejor. Nosotros demostramos el valor de la conciencia y de la ética, el espíritu de sacrificio, la capacidad de hacer mucho con muy poco. Nosotros ofrecemos vida. Y en otro de los momentos nos decía, adelante. Y nos decía que éramos defensores de la salud y de la vida y vencedores del dolor y de la muerte. Estos preceptos siempre nosotros los hemos tenido en cuenta en todas las brigadas. Pero de esa época de la formación de la primera brigada, del primer contingente, cuando él lo inauguró, que lo nombra contingente internacional especializado en desastres y graves epidemias, Henry Reef. Ahí están, ahí se ven ustedes con sus mochilas sí. verdes. Hay que recordar aquel momento inolvidable. Sí. Sí, sigue. Bueno, Marcy. en este momento él reconoce que es que es como el primer contingente, que no existe en el mundo un contingente como este. Y llama la atención, por lo menos nunca lo olvidaremos, y así se preparan todas las brigadas que forman este contingente, su sensibilidad y su capacidad para pensar en todos los detalles y en toda la atención de la brigada médica, desde la mochila de los medicamentos, qué medicamentos tenía que llevar toda la mochila, desde tanto para los pacientes como los medicamentos de los brigadistas, de nosotros, los colaboradores que nos íbamos a incorporar a la misión en caso de que tuviéramos alguna enfermedad crónica, en caso de que necesitáramos algo. Una mochila de alimentos para los primeros días, porque íbamos a una situación de desastre, donde muy sabiamente pensado todos los alimentos que llevaba aquella mochila eran alimentos enlatados, alimentos que podían resistir, exacto, que podían resistir el tiempo y condiciones adversas de clima. La situación que teníamos con la familia, si teníamos comunicación, las condiciones del clima a las que nos íbamos a enfrentar, la ropa, los abrigos, los sleeping para protegernos para los primeros días hasta que encontráramos dónde armar las tiendas de campaña, comprar las camas, organizarnos en caso de que todo era con un detalle exquisito.
no solo en la preparación, sino que además se reunía con nosotros. Ya a la despedida logramos, por lo menos cuando se establece, o después de la constitución del contingente, ocurre el terremoto de Pakistán. Y se decide que se incorpore una brigada médica a Pakistán y se convocaron varias brigadas. En Pakistán hubo 32 hospitales de campaña y se incorporaron más de 2.500 colaboradores. Fue una misión con bastante participación de médicos, enfermeras, rehabilitadores, de todas las especialidades. Y él se reunió con las brigadas que iban partiendo, se reunió con nosotros, con la brigada con cada una de las brigadas se reunió con nosotros y tenía conversaciones extensas. ¿Hablaba, por ejemplo, con cada uno de ustedes? ¿Pudo? En conjunto, pero se detenía y hacía preguntas y nos hablaba en un tono cercano, humano, preguntaba aspectos de la vida, de la cotidianidad, por ejemplo, si sabíamos qué electricidad consumíamos en la casa, cuántos kilowatts, cuánto pagábamos por corriente, cómo atendíamos, si nos alcanzaba la alimentación, cómo trabajábamos las cosas de la casa, la alimentación de los hijos. Caía en detalles de la cotidianidad, cómo hacíamos las cosas las mujeres, quién atendía a la familia, porque las mujeres trabajábamos mucho, éramos internacionalistas, cómo atendían los padres, los hijos, los esposos, las esposas. Y si había parejas en las brigadas, hacía todo lo posible porque las parejas fueran juntas. Sí, tenía una elevada sensibilidad y un alto concepto de la familia, del compromiso de la pareja, del respeto, tanto en la pareja como en el trabajo, que concebía eso como que reforzaba la relación, la realización de la tarea. Y ustedes llegan a Pakistán, que está del otro lado del mundo, un lugar donde no se habla el idioma nuestro, donde las condiciones son las más terribles y adversas, van a vivir en casas de campaña. ¿Cómo Fidel los acompañó esos días? Todo el tiempo. Fidel nuestro comandante, hacía llamadas diarias a la brigada médica a través de su equipo de dirección. Estaba Bruno. Estaba Bruno, nuestro canciller de coordinador general de la brigada, estaba Dupuy, atendía la parte médica, que después estuvo en Ébola, Dupuy. Y diariamente el comandante llamaba. ¿Cómo están? ¿Cómo se desplegaron los hospitales? ¿Cómo era el proceso de identificar las zonas donde los hospitales se desplegaban? ¿Qué están comiendo? ¿Qué hay en los mercados? ¿Cuál es el precio de tal alimento? Los detalles. ¿Y cuál fue la sorpresa de la Navidad? Fin de año, porque recuerda que Pakistán se incorpora la brigada a finales de año, y fin de año, octubre 2005, y en diciembre de 2005, fin de año, Fidel nos envía una compañera a entregarnos un regalo, que era una postal, lindísima la postal, como solo él piensa, eran palmas. Decíamos las palmas, nuestras palmas del alma en la postal del comandante, con su firma a cada uno de los colaboradores, con las fotos que nos tiramos a la salida de la brigada, con cada uno de los colaboradores, a la salida, en esta actividad de salida que él también hacía, que no solo era una gran conversación, como les contaba, sino que nos ofrecía una cena y compartía con nosotros. Luego se tiraba una foto con nosotros, en grupo, con cada uno, independiente, según uno se lo solicitaba, pero siempre muy atento, que quería mucho a los médicos. Me conmovió en el documental, como decía, ustedes son ángeles, lo decía. Él valoraba mucho, y no solo el médico por su capacidad técnica y lo que era capaz de aportar en materia de salud, sino también por todos esos principios que él siempre está añadiendo, ¿no? La ética, el humanismo, la solidaridad, el no medir sacrificio, esos aspectos se le suman a ese capital humano con el que él soñó, que él defendió, que él formó. Y algo que no me dijiste, que venía también un turrón. Sí, es verdad. Sí. Un detalle precioso, porque también... Para cada uno de nosotros. Para cada uno de ustedes, el regalo de Fidel que llegó allá, al otro lado del mundo, donde aquellos médicos y médicas estaban haciendo historia y seguirían haciéndola por mucho tiempo.
Por eso uno se incomoda tanto y esa como una impotencia cuando oye decir por ahí o escribir a algunos que ni idea tienen de lo que era este programa, hablando de médicos como esclavos del gobierno cubano, cuando se trata de personas que han elevado el sentido del servicio a la humanidad de manera tan extraordinaria. Pero tengo un invitado que va a decir, soy invitado de piedra, no me han dado la palabra hoy, Ismael. Yo nada, no solo por mujeres, sino por profesoras y todo, y porque tú eres como el resumen de todo eso. Todo eso que escuchas aquí, doctor Ismael, graduado ya, que se va en octubre para Níger. Para Níger. ¿Qué recuerdas tú? Fidel, tú no pudiste tener contacto con él, ya no iba a la ELAN cuando tú estudiabas, y sin embargo hablas de Fidel como si fuera tu familia. Así mismo, bueno, primero muchas gracias, profe, por invitarnos en este día histórico, la historia de la humanidad, para compartir sobre Fidel y lo que representa para nosotros. Muy buenas noches a todos ustedes, a todos mis hermanos cubanos, tanto los nacidos aquí en Cuba como los que nacieron en otros países del mundo, como cada uno de nosotros. Infelizmente yo no tuve el privilegio, esta bendición como los demás compañeros de la primera generación, de conocer Fidel de cerca o estar en la ELAM cuando él visitaba la ELAM. Pero tuve también la posibilidad de conversar con la profe Lidia, con otros profesores que son fundadores de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Yo siempre estaba muy curioso para saber, cuando Fidel visitaba, qué quería de nosotros. Yo creo que hace 2 años, una profesora me dijo, lo único que Fidel quería de ustedes es que cuando ustedes se gradúan, que regresen a sus comunidades. Lo que Fidel quería no es que ustedes sean políticos o comunistas, lo que Fidel quería es que ustedes retribuyen el amor que ustedes han recibido de Cuba. Yo creo que eso es la idea. Fidel siempre lo que ha querido con nosotros es, después que nosotros nos formamos, de médicos de ciencia y conciencia, mente y corazones, es retornar a nuestras comunidades, retornar a nuestros países, para multiplicar, para tratar de dar este amor que nosotros hemos recibido durante la carrera aquí en Cuba. Es decir, esos valores, estoy leyendo lo que él decía en aquel momento, decía, cada cual será libre de profesar su religión, sea cual fuere. En transportes propios de la escuela, los que deseen hacerlo irán a sus templos y a sus cultos de preferencia. La salud de ellos será atendida con esmero en eficientes y cercanos hospitales. Su alimentación razonablemente buena y adaptada en lo posible a sus costumbres. Cuentan con su propia organización estudiantil, es tu caso, universitaria. Intercambiarán conocimiento, actividades culturales, sus cantos, danzas, costumbres nacionales que enriquecen el acervo cultural de todos los alumnos. ¿Se mantiene eso en la escuela, en la ELAN, como lo pidió Fidel? Se mantiene. Nosotros cuando, el caso mío, por ejemplo, nosotros llegamos el año 2012, de mi país éramos nosotros 4. Al inicio era un poquito difícil porque nosotros no hablábamos el idioma español, era una cultura distinta, pero más bien cuando nosotros fuimos aprendiendo el idioma, la escuela como tal, nuestros profesores, los directivos, se fueron facilitando todas las herramientas para que nosotros nos fuimos adaptando. El tema, por ejemplo, de la cultura, de la religión, hay esta facilidad para que cada uno se siente como si estuviera en su casa, que vaya, hasta a veces en nuestros países quizás hay limitaciones, pero ahí en la escuela, por ejemplo, nos facilitan los lugares para los cultos, que sean para los musulmanes, los cristianos. Cuando los muchachos tienen actividades, por ejemplo, puede ser culturales, puede ser religiosas, que es fuera de la universidad. No hay ninguna superior a otra. Ninguna. Todas tienen el mismo. Todas tienen la misma posibilidad y hasta a veces la institución facilita lugares, transporte para que los muchachos puedan participar en sus actividades, tanto religiosas, culturales o asociativas. También, por ejemplo, en la ELAM existe organización, está la Junta Estudiantil, está también, cada país tiene su organización que lo permite expresarse, que lo permite representar sus países. Yo creo que una de las cosas es que cada delegación, por ejemplo, en cada año organizan galas culturales, manifestaciones deportivas, actividades científicas también junto con la cátedra, junto con los profesores. Eso nos permite, estamos fuera de la casa, pero también estamos en casa porque realmente se vive el ambiente como si nosotros estuviéramos en casa porque nada nos falta. Al contrario, tenemos toda la facilidad, tenemos toda la ayuda para
seguir viviendo como si nosotros estuviéramos en nuestros países. Ahora, la alimentación que hablábamos, todo eso, ¿cómo han ido resolviendo ustedes? ¿Sigue siendo un problema? O, por ejemplo, ustedes, ¿cuál es la alimentación típica de tu país? Seguramente no está ahí en la escuela. ¿La llevan ustedes mismos? Sí, al inicio es un poquito difícil, pero la verdad, después uno se va adaptando. Después, ¿Ya aprendiste a comer arroz y sí, frijoles? sí. La salchicha, ¿cómo se llama? El boniato, todo lo demás. Al inicio lo que nosotros hacíamos, personalmente lo que yo más extrañé fue el picante. Pero después con la generación uno va pidiendo, te lo manda poco a poco, y uno después va resolviendo aquí mismo en Cuba, que lo hay, la única cosa que hay que saber prepararlo. Bueno, después nosotros nos fuimos acostumbrando. Yo, el caso mío, por ejemplo, una de las comidas que más actualmente me gusta es la comida típica cubana. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Te gusta ya casi más Sí, que, sí, que la de Nigeria? Te has convertido en medio cubano. ¿Irás para dónde ahora, en octubre? ¿Ya tienes consultorio? ¿Tienes garantía de tu título reconocido al regresar a tu país? En el caso de Níger no hay ningún problema en el tema de reconocimiento. Lo que hay que nada más hacer algunas gestiones para resolver el trabajo y todo lo demás, pero la idea es retornar en la comunidad como nos pidió Fidel. ¿Tú provienes de una comunidad? Sí. En el interior de... El interior, una provincia que se llama Dosso, específicamente a más de 140 kilómetros de esta provincia. Está un poquito lejos de la capital, entonces ahí donde yo vivo, ahí donde yo pienso regresar para tratar de aportar lo aprendido aquí, tratar de ayudar a mi comunidad, porque esa es nuestra misión, esta es nuestra tarea, y nuestro deber es cumplir. Gracias. Y volvemos con los ya graduados de otros años que recogió en este magnífico material, en este documental, Fabiola López, con otros testimonios de graduados del ELAN. Aquel día 20 de enero en el Palacio de las Convenciones nos ha reconfortado cuando dijo: yo sé la situación de Haití. Yo sé que Haití es un país difícil en esos días por la seguridad de ustedes. Pero déjame decirle una cosa. Les voy a mandar en Haití como ángeles. Es como si alguien quisiera que un ángel lo visitara y estuviera al lado. Y ustedes, para esa gente que nunca vieron un médico en los apartados rincones donde viven, los mirarán como un ángel. Y es difícil matar un ángel. El momento más agradable que yo tuve cuando estaba en Cuba creo que fue que yo le pude tocar la mano al comandante en jefe, aunque él creo que no se fijó en mí, pero por lo menos daba la mano y es impresionante que le toqué la mano. Es algo lindo porque uno nunca se imagina. El gran regalo que me han dado pues él es algo especial para mí. Y yo siempre le digo a mi papá, creo que él ha sido el único padrino que he tenido en mi vida, porque él me ha dado este gran regalo, de verdad se lo juro. Ahora soy médico, él me ha dado lo que mis padres no me pudieron dar, desgraciadamente. Económicamente no podían, aunque moralmente siempre me apoyaron, siempre estuvieron conmigo, pero él, no sé, él es y será el único padrino que he tenido en mi vida porque me ha dado un gran regalo, el hecho de ser médico. Y ahorita creo que yo soy útil en la sociedad. Para mí, Fidel ha suplantado a mi padre porque yo no me crié con mi padre. Y entonces para mí el hecho de que alguien me haya dado valor a mi vida y esa responsabilidad y ese compromiso más que todo con el pueblo cubano es la que me tiene a mí aquí.
Bueno, y llegando ya al final de nuestra rememoración de hoy, que sin duda yo creo que alegra mucho saber cuánto del espíritu de Fidel sigue vivo en las dos, tanto en la Henry Reeve como en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Yo vuelvo con nuestras invitadas porque, no sé a ustedes, yo decía, uno siente a veces, no sé si rabia, impotencia, cuando oye hablar, tratar de denigrar a lo que es la formación de médicos en Cuba o el servicio internacionalista. Tienen la oportunidad hoy de decir, de refutar, de contestar, de desmentir a quienes tratan de dañar una de las obras más extraordinarias de la Revolución Cubana. ¿Qué usted diría, doctora Lidia? Yo pienso que ni ellos mismos se lo creen. Los que están haciendo esa campaña ni ellos mismos se lo creen. Por ejemplo, en Brasil. En Brasil están sin atención médica la mayoría de esas poblaciones, que además habían visto médicos por primera vez con el programa de Mais Médico. Entonces, yo sinceramente, yo he sido internacionalista además. ¿En cuántos países estuvo? En 3 países. Yo estuve primero en Yemen, cuando Yemen no tenía esa terrible tragedia que le ha caído después, en la cual también tiene gran parte Estados Unidos con su sociedad. Qué raro, ¿no? Sí. Que esté involucrado en alguna guerra fuera de su frontera. Estuvimos después en Nicaragua. ¿Nicaragua en los 80? En el 83, completo de enero a diciembre del 83. Y después tuve 2 años en Angola, en los años calientes en Angola, porque fue de 85 al 87. Y todos los que estábamos allí deseosos de hacer esa tarea, de que nos dieran la oportunidad de hacer esa tarea. O sea, lo que nosotros queríamos es poder ser internacionalistas, cosa que también lo somos en la ELAN. Yo lo siento como que estamos haciendo también una misión internacionalista. Y en definitiva, creo que el sector médico ha estado siempre dispuesto a ir donde haga falta. Eso es lo que está haciendo la doctora Marx, la Henry Reeve. Claro, la Henry Reeve. Pero es que lo que están haciendo hasta muchos de los egresados que hemos formado con ese mismo criterio de solidaridad. Ellos saben que incluso al inicio hubo algunos que si teníamos tal dificultad, les dijimos, mira, nosotros no te vamos a dar lo que nos sobre, porque no nos sobra nada. Nosotros lo que vamos a compartir, lo que tenemos, que eso es la política que tenemos, porque ese es el espíritu real de la solidaridad, compartir. Y nuestros médicos, donde quiera que han estado, son recordados con cariño, con respeto. Y han estado dando un ejemplo de entrega y de interés por cualquiera, como dijo Martí, patria es humanidad. Y esa doctrina nos la enseñó Martí, nos la enseñó Fidel, y la hemos asumido, y en particular el sector de la salud, además de educación también. Quiero que sepa educación, porque yo tengo un recuerdo maravilloso de los maestros en Nicaragua. Creo que fueron muy sacrificados. Y el principio fundamental que siempre defendió Fidel, no se va allí a llevar doctrinas políticas, no, por se supuesto respeta que no, en absoluto cada quien respeta el país donde está, su historia, sus creencias, sus tradiciones. Uno va a servir, y eso es lo que hacemos, servicio. Y el servicio con amor, y con el mejor de los criterios. Y amor con amor se paga. Estoy pensando en el amor que ustedes han, vuelvo, en el caso de Rosa, pero profesora, ese amor ustedes los han ido recibiendo con creces al cabo de los años, ¿no? Sí, 20 años no. ya que va a cumplir Leland. ¿Cómo no? Nosotros nos hemos sentido siempre muy, ¿cómo le diría? Ante esa, porque ellos están en un curso premédico y después 2 años, pero incluso cuando nos ven, la comunicación, cuando ellos van al ELAN graduados, se mantiene ese afecto, ese cariño, ese respeto que siempre lo recuerdan a uno con mucho cariño. Y eso es algo que se le inculcó desde que ellos llegaron a la escuela, esa forma de compartir con ellos, de que tenían... Es decir, usted se siente que fue mejor persona con Leland y siente que también
todos los que pasaron por ahí han sido, no sé si mejores, pero sin duda otras personas, ¿no? Sí, ellos nos han correspondido a nosotros en el amor, en el cariño, en la negación, en el sacrificio, y sí valió la pena. Voy con la doctora Marcy, que, bueno, tiene tantas vivencias de lo que es la Brigada Henry Reeve en los peores lugares. ¿Ustedes han sentido en algún lugar el rechazo de la población o de la gente? ¿Qué es lo que han sentido como respuesta a eso que van a brindar? Todo lo contrario. De hecho, hay lugares donde la población se ha acercado a las brigadas para ver a los médicos cubanos, para conocerlos. Y Lozanos, en el caso de Lozano. Y en el caso de la población que ha estado enferma, algunos de ellos van porque es la primera vez, según nos han referido, que tienen la oportunidad de ver un médico, de acercarse a un médico, de ser atendidos. Ya eso puede decir que de qué manera puede haber rechazo a algo que no tenían acceso, que nunca habían podido asistir. Creo que todo lo contrario, es como que no hay manera de descartar la labor de la brigada médica, no hay cómo hacerlo. Y me apoyo en las palabras de Fidel siempre, porque es como lo que nos impulsa, ¿no? Lo que nos los enseñó. Él lo decía en el discurso también de la inauguración del contingente Henry Reeve. Nosotros ofrecemos vidas. Eso es lo que ofrecemos. Y antes, cuando el discurso del programa integral de salud, a partir del huracán Mitch en Centroamérica, también los médicos de las brigadas nos guiamos por estas palabras del que pautan como el quehacer de la cooperación médica cubana. Yo lo traje también, algunas de las palabras. Él dijo que aquello fue cuando a Centroamérica, pero nos sirvió para todas las brigadas, por lo menos a mí y al contingente. Van a trabajar en condiciones difíciles para salvar vidas, preservar o devolver el bienestar de la salud y enaltecer y prestigiar la noble misión del médico. Nuestros médicos no se mezclarán en lo más mínimo en asuntos de política interna. Serán absolutamente respetuosos de las leyes. No tienen por misión propagar ideologías. Bueno, súper cumplido con creces, me queda menos, bueno, se me acabó el tiempo realmente, pero yo tengo que darle la palabra porque ya que lo deja hablar menos que a todo el mundo, te llevas también el espíritu de Fidel contigo, has podido apresarlo, digo, porque sin haber estado conviviendo en una época en que estuviera él entre nosotros. Por supuesto que sí, porque una de las cosas que nosotros, los egresados, los que tuvimos la suerte de estudiar en este país, aparte del profesional, la formación, la alta preparación, tanto teórica como práctica que nosotros recibimos, yo creo que nosotros aquí salimos formados de muchos valores. Esos valores son el humanismo, la solidaridad, el internacionalismo. El médico cubano, el médico de otro país que fue formado aquí, no ve al paciente solo como un cliente o un paciente más o una enfermedad, sino lo ve de manera biopsicosocial, sino lo ve de manera integral. Yo creo que son cosas que cada uno de nosotros vamos a llevar a nuestros países. Muchos de nosotros de la 15ª graduación saldremos dentro de algunos meses, algunas semanas de Cuba. Pero si hay una cosa que está cierta, una cosa que está segurísima, es que Cuba jamás saldrá de nuestros corazones. Nosotros iremos ahí a representar Cuba, a defender Cuba, porque fidelistas somos, semilla fidelistas somos mucho más. Decir que nosotros, uno de los logros más recientes que tenemos es se constituyó de manera oficial la Sociedad Médica Internacional egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Decir que la ELAM es más de 105 países, la ELAM tiene hoy en día más de 29.000 profesionales de la salud formados con ese espíritu, esos valores. Y nosotros conquistaremos el mundo, nosotros iremos a ayudar a dar lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros nos hemos formado aquí en Cuba. Y eso que los ha formado es sencillamente ese espíritu de solidaridad que no se borrará jamás, como anticipó él. Gracias, felicidades también. Y nos vamos con un video preparado por jóvenes tan jóvenes como el propio Ismael, que quisieron cantarle a la continuidad de Fidel en esta hermosa obra
que van a ver a continuación, que sea la celebración por todos los que nos consideramos fidelistas y que por tanto celebramos el 13 de agosto cada año. Felicidades, comandante, en la sobrevida, en la eternidad. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas noches. Tu voz de 1000 toneladas, armonizando mis oídos con sinfonías habladas que embellecen los sonidos, y entonando la mirada lograste sofocar el ruido. Ya no bastará una era, te vestiste de elegido, comprendiste lo prohibido y nos lo hiciste posible. Se me ha detenido el tiempo y yo sigo descontando los minutos de ese beso del adiós que están llorando, y como un último aliento en multitud vuelves triunfando. Voces de dolor retumban aquí, gritos de pasión que me hacen sentir la muerte de amor, y te di salvaste otra vez, encallaste en mí. Si la llama ardió justo hasta el final, como piedra yo la inmortalidad, la tierra tembló a la tempestad que sonrió al venir, que lloró al marchar. Si la llama ardió justo hasta el final, como piedra yo la inmortalidad, la tierra tembló cual la tempestad que sonrió al venir, que lloró al marchar. Y abraza el dolor a cada paso, de pies descalzos que en sus ojos